Bueno, son las 9 de la mañana con 32 minutos en el tiempo del centro de la República. Ayer que estuvimos escuchando y platicando con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa, se habló del tema energético y toda esta discusión que tiene lugar en este momento en México por decisiones que están siendo controvertidas, incluso judicialmente, como hemos visto. Y bueno, pues parte de la discusión ayer tenía que ver con esto, o la exposición tanto de Alfredo como de Gabriel Reyes Orona tiene que ver con esto. Y bueno, pues la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, nos buscó para solicitar una réplica y plantear las cosas de otra manera en relación a lo que Reyes Orona planteaba en el programa de ayer miércoles. Les propusimos y aceptaron pues un encuentro entre ambos para que tengamos la posición y la explicación que da Gabriel Reyes Orona, que como sabemos fue en su momento procurador fiscal de la Nación, ahora es un consultor, abogado, y bueno, pues presenta sus puntos de vista y análisis en Aristegui Noticias los miércoles junto con Alfredo Figueroa. Dolores Padierna, bueno, pues como decíamos, legisladora, experta también en estos temas, y ambos aceptaron este encuentro que tendrá lugar esta mañana, así que doy la bienvenida y agradezco a los dos que nos permitan contrastar y poder escuchar desde un punto de vista amplio lo que es un tema trascendente como pocos en estos momentos. Gracias, Dolores, por estar aquí. Bienvenida. Soy yo quien agradece el espacio. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Gabriel Reyes Orona. Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias y bienvenido el debate. Venga el debate. Pues a los dos, muchísimas gracias. Propongo, Dolores, Gabriel, que iniciemos con Gabriel para recuperar la exposición que ayer hiciste aquí mismo y de la cual Dolores nos pide esta réplica. Exactamente, ¿dónde está el punto donde tú das una explicación al final de cuentas de lo que está ocurriendo con estas decisiones, pues eso digo, que han llegado ya a las instancias judiciales en materia de la electricidad? Bueno, se trata de un acuerdo, como decía yo, o de un par de acuerdos muy cuestionables, donde yo creo que el primer agraviado es el Congreso de la Unión. ¿Por qué el primer agraviado es el Congreso de la Unión? Porque en el punto 5.22 del acuerdo, la secretaria de Energía, esto es, una auxiliar del Ejecutivo Federal, explícita y expresamente dice y encomienda a la CRE que expida las disposiciones legales necesarias para implementar un nuevo modelo que tiene como objetivo hacer a un lado el texto constitucional y reincorporar a la generación como actividad estratégica del Estado. Se ha dicho mucho en cuanto a que hay un subsidio hacia los particulares. Sin embargo, hay que decir muy claramente que el primer presidente del Grupo Atlacomulco en 1960 nacionalizó la industria eléctrica y el último presidente del Grupo Atlacomulco le dio para atrás, reversó esa decisión en la Constitución, pero hoy es muy claro que el gobierno, esto es, el Estado mexicano, está obligado a prestar el servicio estratégico de transmisión y distribución. El punto central aquí es que claramente en las disposiciones legales, esto es en la Ley de la Industria Eléctrica y en la Ley de Transición Energética, se establece que los particulares deberán de contribuir a esta transición. Es decir, para que lleguemos a una industria con energía limpia, se ha establecido en estas leyes que son los particulares los que deben de contribuir a el establecimiento y el desarrollo de la infraestructura. ¿Cómo se hace esto? A través del pago de los llamados certificados de energía limpia. Cada año sube el monto, el porcentaje de este impuesto, de este certificado de energía limpia, porque no es otra cosa sino un impuesto que está establecido en leyes, es un cobro que se hace a los particulares para que se dé la transición energética que se refiere al consumo de energía eléctrica. Es un 7.4 sobre la energía eléctrica, de forma que no hay tal subsidio. Los particulares pagan la transición energética a través de este impuesto, que claramente la exposición de motivos de ambas leyes
dijo que no deberían de ser las empresas que vendrían a hacer inversiones para proveer energías limpias las que deberían de pagarlo, porque había que fomentarlas y había que favorecerlas, y le puso a los usuarios calificados y a otros participantes del mercado la obligación de hacer estos pagos. Entonces, el punto que hacía yo ayer es que, como lo decía el señor presidente en alguna mañanera, al leer una carta de López Mateos, citó y dijo, la Constitución es clara. Y en este caso, la Constitución también es clara. La transmisión y la distribución es una obligación del Estado. Decir que las empresas de energía limpia pagan o son subsidiadas por el Estado sería tanto como decir que los empresarios son subsidiados porque hay avenidas, calles y alumbrado público, o bien que los niños son subsidiados porque hay jardines y parques públicos. Repito, sí, estamos los mexicanos obligados a contribuir a la prestación de servicios públicos y a la construcción de obras públicas, por supuesto, pero ese impuesto ya existe. Esa contribución se llama certificado de energía limpia, Carmen. Dolores Padierna, bueno, pues escuchamos lo que tengas que decir al respecto de este tema. Sí, primero, gracias, porque lo que se tiene que hacer en estos momentos es justamente un diálogo respetuoso, sustentado, no la alaraca, el grito que hemos estado presenciando. Este tema es de fundamental importancia. La primera aclaración que quisiera hacer al abogado Reyes Orona es que quien dirige y quien diseña la política energética del país es la Secretaría de Energía y tiene órganos, cada uno con sus facultades. La CRE le tocan las tarifas, al SENACE el control del sistema eléctrico nacional, pero quien diseña la política energética, la planeación, se llama Estado, a través de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía emitió un acuerdo y el CENER en consecuencia. Entonces no es auxiliar, los privados no están por arriba de la Constitución, los privados no pueden diseñar la política energética del país, eso de acuerdo a la Constitución le corresponde al Estado. Segundo, la generación es libre en la Constitución y en la ley. Libre quiere decir quien sea, tú, yo, quien sea, puede generar electricidad. Eso se liberó y la CFE, cualquier privado y quien sea en su casa puede poner generación eléctrica propia. Sin embargo, la transmisión, como bien lo dice el abogado, la transmisión y la distribución corresponden al Estado. Claro, como en toda política privatizadora, las facultades del Estado también se pueden delegar a particulares, pero a través de contratos. Y lo que hizo el Peña Nieto es, en 2013 viene la reforma constitucional, 13-14, se concluye toda la nueva normatividad para que todas estas actividades estén a libre mercado. Pero ¿qué pasó? Que ellos solamente se dedicaron a hacer subastas, a dar contratos de generación privada de electricidad, lo cual después de la reforma es legal, y todas las anteriores, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, todo eso ilegalidad, que son un montón de empresas, 303 que generan una cantidad enorme de electricidad, todas ellas, digamos, se legalizaron, entraron a esta legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la generación es mixta, privada y pública, la privada 46%, la pública 53, 54%, y el pago de transmisión debe darse por ley, lo obliga la ley de instituciones de crédito, de la ley de la industria energética. Y sin embargo, sí están exageradamente subsidiadas. No como lo está comentando el abogado, de que pagan un servicio, no lo pagan. Y puedo hacer la lista de un montón de cosas que no pagan. No pagan el respaldo, no pagan la tarifa completa. Fíjate en las tarifas, la ilógica, el absurdo que se da en materia tarifaria.
a quien le corresponde es a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía se mete a la ley, desde luego, que regula las tarifas, y ahí hay una palabra que se llama tarifas eficientes. Y entonces cataloga la CRE como ineficiente a la como eficiente a la CFE, y como eficientes a todas las privadas, y entonces a la CFE le impone tarifas muy por debajo de sus costos, no le reconoce sus costos reales, sino que los castiga. Son tarifas muy castigadas de los costos. En cambio, a las privadas les imponen, les reconocen costos inflados y mantenimiento y toda la facturación falsa que meten, la comprobación, la ponen y les pagan unas tarifas a ellas impresionantes, pero esas tarifas afectan vía doble al Estado, al gobierno, a la CFE, porque por un lado la tarifa, insisto, está inflada para los privados y infladas le venden la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad no le reconocen sus costos, están por debajo, están castigados, y lo que tiene, ¿quién paga la diferencia? Pues los contribuyentes. Una diferencia que deberían de pagar los privados si nos atenemos a la ley de la industria eléctrica nacional. Pero creo que se ha hecho un debate muy lleno de mitos y de falsedades. En primer lugar, nadie está en contra de las energías renovables. Y si se lee con cuidado el Plan Nacional de Desarrollo que presentó la Secretaría de Energía y bueno, que aprobó la Cámara de Diputados, viene toda una planeación en materia de energías renovables. Y hay compromisos concretos de este sexenio para avanzar en bajar la emisión de gases y aceptar todo el Acuerdo de París. Todo el tema de las energías renovables lo compartimos y hay una línea concreta de trabajo para realizarlo. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad necesita que le paguen al menos lo que obliga la ley, sin tanto apapachamiento, sin tantos subsidios, sin tanta proteccionismo del Estado, porque los neoliberales le quitaron los subsidios a los pobres para dárselos a las empresas, y todas las empresas están acostumbradas, por 40 años de neoliberalismo, a recibir subsidios gigantescos por parte del gobierno, y estas empresas eólicas y solares son las más apapachadas, las más subsidiadas, las más respaldadas, y dicen que son las más baratas. Ese es un mito. Efectivamente, el sol no cuesta, el viento no cuesta, y en ese sentido su insumo principal es de costo cero. La tecnología ciertamente es cara, y sin embargo el costo del respaldo es enorme. El costo del respaldo, porque las eólicas y solares pues son empresas intermitentes, es decir, no producen generación eléctrica todo el tiempo, y el tiempo que no están generando electricidad entra la CFE a respaldarlas. ¿De qué proporciones estamos hablando? Pues de un 80-20. Las eólicas y solares solo cubren el 20% de la totalidad del tiempo. Si están durante el día, no quiere decir que la gente en X lugar, si prende la electricidad, si prende la luz, pues tiene que tener electricidad. Ahí es un concepto también distinto de cómo lo está entendiendo el abogado. La actividad estratégica del Estado corresponde a la CNER, pero sí se concibe a la electricidad como un servicio estratégico para la nación. Entonces la electricidad, eso no quiere decir que no generen los privados, pero por ser estratégico, por ser un insumo indispensable para los 130 millones de mexicanas y mexicanos, para las empresas, para toda la operación del país, entonces se tiene una responsabilidad del Estado a la que se le llama confiabilidad, seguridad, continuidad en el servicio, segundo a segundo, las 24 horas del día, los 365 días del año, tiene que haber electricidad, y esa garantía la tiene que dar
el Estado, no los privados. Gabriel Reyes Orona, ¿qué dices? Bueno, me interesa mucho que exista este debate y qué bueno que estamos hablando con una legisladora de muchos años y con mucha experiencia, por lo que podemos hablar de leyes. El carácter auxiliar de la Secretaría de Energía está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece específicamente que la Secretaría de Energía es una auxiliar del Ejecutivo, y por eso digo que es una auxiliar la que por vía de un acuerdo que no está sustentado específicamente en un dispositivo legal, está haciendo modificaciones sustantivas al régimen de financiamiento de la infraestructura pública. Ahora bien, hay que distinguir: las actividades estratégicas son privativas del Estado y solo el Estado las puede llevar a cabo. La transmisión y la distribución claramente están establecidas en el artículo 28 constitucional y, por lo tanto, solo el Estado puede realizar actividades de transmisión y distribución. Los costos que se irrogan al Estado por transmitir y distribuir, pues por supuesto corren a cargo del Estado. ¿Con qué se pagan esos costos? Esos costos se pagan con los impuestos. En el caso específico de la transmisión y distribución, la Ley de Transición Energética establece una contribución a los particulares para fondear y financiar los costos de la transmisión y la distribución. Esos costos los fija la Secretaría de Energía y los ha fijado en 7.4 para el año de 2020. Ahora bien, quiere el Estado, quiere la Secretaría de Energía cobrar doble por los servicios de transmisión y distribución. Por supuesto que eso es un tema a debatir y es una decisión que puede tomar el Estado, pero lo tiene que hacer por la vía legal. No lo puede hacer a través de un acuerdo, y menos dándole facultades a la CRE, como expresamente lo dice el acuerdo, para emitir leyes. En este sentido, es muy importante señalar que la industria renovable, la industria eléctrica renovable, tiene esa calidad de intermitente. No le sobrevino con la pandemia. Es una condición propia porque pues, las rampas de subida y puesta del sol pues, son iguales en todo el mundo, y por lo tanto la energía renovable, eólica y fotovoltaica es intermitente. Y esto es una realidad que existe hace muchos años y existía en el 2013 cuando el Estado, en la Constitución, a través del Constituyente Permanente, decidió asumir esa responsabilidad en el artículo 28. Si hoy el Estado mexicano quiere cambiar las reglas, puede hacerlo, pero debe hacerlo a través de una ley. Ahora, el tema central aquí es que los compromisos internacionales que tenemos, no solamente los relativos a París, sino los relativos a los acuerdos de Copenhague, a los acuerdos adoptados con la ONU en el 2015, nos establecen un 50% de reducción de consumo de energía derivado de fuentes fósiles. La Comisión Federal de Electricidad, lamentablemente, en los últimos 7 años, no ha realizado las inversiones necesarias en la red para poder cumplir con la tarea que le impone la Constitución. Hoy, 7 años después de la reforma constitucional, apresuradamente quiere realizar obras de transmisión, recargándolas otra vez en el sector privado. Para hacerlo, para establecer estas nuevas cuotas, pues por supuesto hay que acudir a la ley. Ahora, es muy interesante, y lo señala con toda puntualidad la diputada Padierna, que es la CRE, es decir, un órgano del Estado, un órgano previsto en la Constitución, el que ha calificado a la Comisión Federal de Electricidad como incosteable, como productora o generadora de energía de baja calidad. Es decir, no son los particulares, no son las empresas generadoras las que le están imponiendo un costo a la Comisión Federal de Electricidad. Todo el mercado eléctrico mayorista que manejan la CRE y el SENACE son manejados por órganos de Estado, por órganos constitucionales. Entonces, si existe una calificación baja para la Comisión Federal de Electricidad porque pues, no cumple con ciertos estándares internacionales para ir modernizándose, pues no es algo que sea imputable a los particulares. En ese sentido, claramente todos los mexicanos necesitamos electricidad, pero no es un problema de continuidad ni de confiabilidad.
La confiabilidad no es un término coloquial. La confiabilidad de la ley de la industria eléctrica y en las disposiciones aplicables se establece como la habilidad para abastecer al mercado. Eso es decir, no tiene que ver con la continuidad. Lo que tiene que ver con la continuidad es la seguridad del despacho. Y en la ley y en las disposiciones aplicables, la seguridad del despacho corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Claramente hay hoy un posicionamiento muy distinto al que prevaleció durante varios años. Hoy la Comisión Federal de Electricidad tiene el privilegio de tener a las comisiones, en este caso a la Comisión Reguladora de Energía y al SENACE, sometidos a la Secretaría de Energía, que es la coordinadora del sector y la presidenta de su Consejo de Administración, aprovechando esta unidad de interés entre la autoridad reguladora y un participante del mercado, que es la Comisión Federal de Electricidad, pues hoy ese participante puede influir y determinar de manera decisiva en las normas que regulan la forma en la que la Comisión Federal de Electricidad cubre y paga sus costos. Entramos en la parte final de esta presentación, los escuchamos a ambos y les pido, bueno, cerrar la mesa, a reserva de seguir hablando porque por supuesto es un tema muy importante, pero bueno, dejamos que corra, si les parece, la última ronda y bueno, pues Dolores Padierna, ¿qué tendrías que decir? Bueno, primero que la transmisión y la distribución, que desde luego que le toca al Estado, que lea el abogado el artículo 30 de la ley de la industria eléctrica para que vea que también los privados lo pueden hacer y no solo lo pueden, lo deben hacer. Si quieren generar, también pueden transmitir. Ahora, no lo hacen y lo puede hacer el Estado, sí, pero no es gratuito ese servicio, tienen que pagarlo. Actualmente no lo pagan y en efecto la CRE es la institución del Estado que debe de vigilar el interés nacional, no el interés privado. Tiene que quitar ese sesgo en favor de las privadas para decir que ellas sí son muy eficientes, la CFE no lo es, porque realmente la CFE sí la es, tan lo es que dependen de ella en un 80% estas empresas privadas. Si no existiera la CFE, no podrían ellas hacer prácticamente nada, y mucho menos las eólicas y las solares, que dependen casi totalmente de la CFE. Por otro lado, el tema de la confiabilidad. La confiabilidad se compone de la generación y de la transmisión. Si tenemos que hacer comparaciones o bueno, ver dónde está el problema, no es ahí. La confiabilidad es desde la Constitución, está asignada, digamos, la confiabilidad, la seguridad, la calidad, la continuidad del servicio, están asignadas en la Constitución y en la ley a la CNER, al Estado. En este caso se hace a través de la Comisión Federal de Electricidad. No es un asunto menor, la confiabilidad es de lo que estamos hablando. Y el convenio de la SENACE o el acuerdo de la SENACE busca eso, darle la confiabilidad, la seguridad y la continuidad al servicio eléctrico por ser de interés nacional. Y yo diría que sería muy bueno insistir que se armó un escándalo enorme porque se paró en este acuerdo de la SENACE las pruebas preoperativas de las nuevas centrales, lo cual quiere decir que las que han estado funcionando desde que siguen trabajando con toda normalidad y vean qué grave situación. Con la pandemia se baja la demanda y quien tiene que parar las plantas es la Comisión Federal de Electricidad, ninguna privada. ¿Cuál es el compromiso de los privados con nuestra nación? Siempre quieren estar ganando, y ni siquiera una pandemia de las dimensiones, el reto mayúsculo que tenemos, ni siquiera las pruebas. ¿Qué quiere decir pruebas? Que todavía no están en comercialización, todavía no están en operación, quieren estar entrando y saliendo de la red, ensayando a ver si pueden conectarse. Ahorita la red está débil por dos razones. Una, porque Peña Nieto no preparó la red de transmisión para la entrada masiva de empresas privadas. Estaba la red de transmisión considerada para una empresa del Estado. Cuando se viene la privatización,
un gobierno responsable hubiera preparado todas las partes, no solamente la que le conviene a los privados, sino invertir en la red de transmisión. Ahorita urgen unos 5,000 millones de dólares para ampliar la red de transmisión y estabilizarla. Cuando se cae la demanda a raíz de la pandemia, porque se paró la industria, las manufacturas, el turismo, todo eso se cayó, que son los grandes, el mercado mayorista de electricidad. Entonces la CFE pierde por todas partes, paró sus plantas generadoras, pierde por generación, pierde por transmisión, porque ella misma no está transmitiendo su propia electricidad y porque los privados no pagan la transmisión. Y pierde también porque el mercado mayorista se paró, no está trabajando, no recibe tarifas del mercado mayorista. ¿De dónde quieren que saque la CFE para invertir estos 5,000 millones? Bueno, entonces pongamos orden. La CFE tiene que poner orden. La Comisión Reguladora de Energía tiene que poner orden en las tarifas. No puede seguir apapachando a las empresas, dándoles tarifas simbólicas para que ellas tengan un margen de ganancia espectacular mientras castiga a la CFE. Ese sesgo es antinacional. Y yo simplemente diría que no están siendo afectadas ninguna de las empresas eólicas y solares. Se trata de las nuevas que no han entrado. Son 2.326 megawatts los que están detenidos, de un total de 80,000 megawatts. Como sea, de ahí son 754 megawatts eólicos y los 1.500 solares. ¿Esto es necesario? Es necesario. ¿Se va a respetar cuándo? Y allí, ayer decía el abogado Reyes Orona que como ya el 30 de mayo se acaba la sana distancia y como ya el 15 de junio empieza, no, eso no lo ha dicho la autoridad, cuando se recupere la demanda, es decir, cuando toda la industria, toda la economía que va a ir subiendo, estabilizándose paulatinamente, cuando se recupere la normalidad en la demanda, podrá estabilizarse la red y entonces se podrán hacer las pruebas preoperativas. Antes es una insensatez, antes, digo, un mínimo de responsabilidad obliga a que se paren esas pruebas por la debilidad en la que entró en la red y además por la inestabilidad que significa la intermitencia de estas empresas. Para cerrar, Gabriel Reyes Orona. Primero debo decir que coincido plenamente con la diputada Padierna en cuanto a destacar la criminal irresponsabilidad de Peña Nieto en no haber hecho las inversiones necesarias para poder implementar y ejecutar la reforma energética que se planteó en el 2013. Por supuesto, existe un rezago lamentable, muy lamentable en la red de infraestructura. Pero también debo decir que el artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica de Peña Nieto no es sino una simulación que se esclarece al simplemente darle lectura al artículo, porque ahí lo que señala es que el Estado, la nación, podrá realizar actividades de transmisión asociada con particulares. Fue una forma en la que Peña Nieto trató de encubrir concesiones en el sector, concesiones que no pueden estar cobijadas conforme al artículo 28 constitucional. Es decir, consciente Peña Nieto de que no puede haber concesiones en materia de transmisión y distribución a particulares, estableció un mecanismo de simulación a través de asociaciones en el artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica que no se ha aplicado y no se va a aplicar porque sería una violación a la Constitución. Sin embargo, es muy importante también destacar que también hay que coincidir con una situación de hecho que destaca la diputada Padierna respecto de la primer medida, la medida que tomó el SENACE en cuanto a las pruebas preoperativas de la industria eléctrica. Por supuesto, puede existir riesgos en realizar estas pruebas con una caída de la demanda tan brutal como la que se dio. Pero ello no implica que a propósito de eso se establezcan límites, restricciones y controles completamente discrecionales y arbitrarios en favor del SENACE. También destaco, como creo que también su conciencia lo hace ver, que es la CFE, es la Comisión Federal de Electricidad la que dice y hace el poner el orden. Es la Comisión Federal de Electricidad la que se posiciona y presiona a la CRE
y al SENACE a través de la CENER. Por supuesto que un participante no debiera de tener estas prebendas, aunque sea una empresa del Estado, porque se trata de un participante más. Para que se ponga el orden lo debe de poner el Congreso de la Unión, no un auxiliar del Ejecutivo, no la CRE. Es único, sin duda alguna, un precepto en un acuerdo administrativo que faculta a una instancia administrativa emitir disposiciones legales. Y no estoy interpretando, es exactamente lo que dice el acuerdo de la Secretaría de Energía. En este sentido, por supuesto, la pandemia es algo emergente, es una situación excepcional en la que se requiere tomar medidas extraordinarias que convocan y precisan del concurso del sector público, privado y social para tomar medidas que permitan atender correcta y suficientemente esta pandemia. Pero no es un participante del sector, no es un participante de la industria el que va a señalar cómo debe hacerse, ni aprovechar la pandemia para generar distorsiones en el mercado respecto de la forma en la que cobra sus servicios. Esto es, no es a través de acuerdos administrativos como se va a compensar las supuestas pérdidas y quebrantos de la Comisión Federal de Electricidad por la falta de inversiones que el Estado mexicano ha hecho. Si algo tiene que reclamar el gobierno presente, es al gobierno anterior, no a los ciudadanos que hasta la fecha han venido cumpliendo con todas las gabelas, contribuciones e imposiciones que se han establecido en la ley. Entonces, si ahora se pretende establecer nuevos pues no puedo llamarles más que gabelas o impuestos forzados a través de la vía administrativa, pues bueno, hay que cuestionarlos porque solamente el Congreso de la Unión puede establecer y modificar el orden de las cosas. Bueno, entramos en la parte final, gracias a los dos, pero no puedo decir que tuviste una pequeña sonrisa, Dolores. Para cerrar, dime, ¿por qué esa pequeña sonrisa? No, porque no se trata de impuestos forzados. En realidad, las privadas, por ejemplo, las de autogeneración, no pagan absolutamente nada y además incurren en la comercialización ilegal. La comercialización de electricidad está prohibida expresamente en la Constitución y en la ley para los privados. Y sin embargo comercializan a 70,000 socios. O sea, se disfrazan a sus clientes, los disfrazan de socios para hacer un fraude al fisco. Eso no es un impuesto forzado. No pagan el respaldo a las eólicas y las solares, que cuesta muchos recursos. No pagan el porteo. Hay un subsidio de 45,000 millones de pesos a las privadas que no están pagando la transmisión, o sea, el porteo. No es que se quiera poner impuestos forzados, como lo dice el abogado, sino que paguen lo que deben y paguen lo justo. Por otro lado, la CFE se va a mejorar si una de las estrategias muy claras de la actual administración es convertir a la CFE en una verdadera empresa productiva del Estado. Y veamos lo que está pasando en Alemania, en Japón, en Francia, en España, con las eólicas y las solares. Es un gran tema, porque ellas son pioneras en este tipo de energía, vienen de hace 20 años a la fecha, y hoy, ante la pandemia, tuvieron que parar. Y en México se armó un escándalo absurdo, irracional, perdón que lo diga, sin sustento. En cambio, allá las pararon las nuevas pruebas y han decidido, dado el costo enorme que significa el respaldo, entonces decidieron ya suspender en adelante el otorgamiento de permisos a nuevas eólicas y solares. Hay nueva energía, hay otra energía renovable, el agua, el calor, otras que son también renovables. Pensemos en algunas que no sean tan caras como estas. Muchas gracias. Al contrario, Dolores Padierna, al contrario, gracias por estar aquí, gracias a ti, gracias a Gabriel Reyes Orona, a los dos. Y bueno, pues sigamos hablando. Este es un tema importantísimo, sin duda, que ha llevado el tema ya a los grandes espacios, incluso judiciales. Y bueno, pues vamos siguiendo de cerca lo que van planteando las personas que, como ustedes, están con voz pública para hablar de un asunto que involucra tantas cosas. Gracias, Dolores, por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a ti, al abogado Reyes Orona. Gracias, abogado Reyes Orona, por estar aquí.
A los dos, muchísimas gracias. Gracias a los dos por estar aquí y bueno, seguiremos con el tema, por supuesto. Son las 10 de la mañana con 7 minutos en el tiempo del centro de la República. La energía eléctrica es importantísimo tema.